Bienvenidos a esta introducción a lo que es la numerología transgeneracional. Vamos a plantear en estos breves minutos qué es y qué no es la numerología transgeneracional. Y para hablar de lo que es, necesariamente debemos remitirnos a tres conceptos esenciales. El primero de ellos, el concepto de inconsciente, que hace referencia a esa parte de nuestra persona que nos condiciona en gran medida, pero que sin embargo lo hace sin que nosotros nos demos cuenta. Por otra parte, el concepto de transgeneracional, para poner en evidencia que todos aquellos que nos han precedido, todas esas personas con sus historias, con sus experiencias, nos han legado una influencia que a través de los genes, pero también a través de la educación y a través de las relaciones familiares, están condicionando hoy en día nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ser. Finalmente, el concepto de numerología, puesto que debemos ver qué debemos entender por numerología y en qué sentido la podemos interpretar. El primero de estos conceptos, el concepto de inconsciente, nos lleva a considerar que no todo en nosotros es lógico y racional, sino que precisamente esa parte inconsciente de nuestra personalidad es simbólica. Se mueve a través de símbolos, de emociones, de sentimientos, remitiéndonos a la parte más primitiva de nuestra persona y por tanto a todo aquello que desde nuestras mismas raíces está condicionando que seamos la persona que somos. Por otra parte, este inconsciente nos condiciona en gran medida y esos condicionantes pueden a veces entorpecer ser la persona que queremos ser. De ahí que sea muy importante tomar conciencia de hasta qué punto todas esas influencias pueden estarnos condicionando y de qué manera podemos trascenderlo. Finalmente, todo ello nos lleva a plantear si realmente este inconsciente es accesible para nosotros o si realmente siempre se queda en esa inconsciencia sin poder llegar a la luz. A través de la numerología transgeneracional encontramos una herramienta que nos permite llegar a esas emociones, a esos sentimientos, a esos condicionantes inconscientes e incluso ver de qué manera podemos trascenderlos para llegar a ser una persona más equilibrada, más armónica a todos los niveles. Sin embargo, debemos tener muy claro que no somos individuos cerrados, realidades únicas que no se comunican con todo lo que les rodea. Muy al contrario, nosotros somos el resultado de las influencias de todo nuestro entorno, para empezar, como también el resultado de todos los aprendizajes que lo que nos ha tocado experimentar y vivir nos han proporcionado. Pero sobre todo y también hemos de considerar que somos el resultado de esa herencia transgeneracional, que a través de la cultura, que a través de las relaciones familiares, que a través de toda esa transmisión genética ha llegado hasta nosotros y hace que aún hoy en día nuestra manera de ser se deba en gran medida a todo lo que nuestros ancestros vivieron, experimentaron y sufrieron. Todo ello nos lleva a entender que la numerología transgeneracional es, ante todo, una herramienta simbólica que, como si se tratara casi de un juego, nos permite ir llevando a la luz conocimientos, sensaciones, emociones que llevamos dentro desde nuestro inicio como personas y que de alguna manera podemos entender, trabajar, comprender para llegar a ser la persona que deseamos ser y para llegar a tener las relaciones con los demás que deseamos tener. Para ello, ofrecemos una información sobre lo que no es en ningún caso
la numerología transgeneracional y evitar así cualquier mala confusión. De entrada, la numerología transgeneracional en ningún caso es un método de adivinación. Conocer la carta numerológica de una persona no te da el conocimiento de quién es, qué va a hacer o cómo se va a comportar en el futuro, ni siquiera nos da el poder de saber más que ella misma sobre su propia persona. La numerología transgeneracional es una herramienta de autoconocimiento, pero nunca de adivinación. Tampoco es una herramienta que parta de un concepto determinista, como si por el hecho de haber nacido en un determinado lugar o tiempo y en un determinado clan, tú seas necesariamente la persona que eres. Al contrario, lo que propugna la numerología transgeneracional es que cuanto mayor sea el conocimiento que podamos tener, tanto de nosotros mismos como de todos los factores que nos determinan, el entorno, el clan, etc., mayor libertad tendremos para trabajar y ser quien queramos y decidamos ser. Y finalmente, en ningún caso debemos considerar la numerología transgeneracional como una terapia. Es una herramienta de apoyo al autoconocimiento, pero es la misma persona la que, a través de sus reflexiones, de sus experiencias, llega a sus propias conclusiones. Y aunque podamos recurrir a una persona experta en la lectura de cartas numerológicas para ir más al fondo de cuanta información nos pueda proporcionar nuestra carta, siempre y en última instancia es la misma persona la que valida la información y la que toma sus propias decisiones. A partir de aquí, lo que nosotros ofrecemos es una formación que se divide en dos grandes bloques. Por una parte, lo que llamamos numerología transgeneracional y por otra parte, lo que denominamos numerología energética. La numerología transgeneracional consta a su vez de 3 niveles, en los cuales aprendemos gradualmente a calcular, a interpretar, a trabajar y a llegar al fondo de toda la información que nos proporciona una carta numerológica, y se concluye con toda una parte práctica en la que nos vamos soltando para ser cada vez más hábiles y más ágiles en la lectura de cartas numerológicas y en sacar la mayor cantidad posible de información y lo más profunda para que sea cuanto más útil mejor a la persona. Por otra parte, en la numerología energética, y una vez conocida la numerología transgeneracional, se pone en relación todo lo aprendido con los 5 elementos de la medicina tradicional china, así como con los órganos y tejidos del cuerpo, para comprender cómo, a menudo, bloqueos emocionales pueden repercutir en el estado de salud y en el estado de nuestro cuerpo. De esta manera aprendemos a calcular el pentágono energético en base a los mismos personajes y cálculos previamente realizados en la numerología transgeneracional para ir aún más lejos y poder sacar aún más información que nos ayude a progresar personalmente. Para tener una visión más detallada de todos los puntos que incluyen estos programas, os invitamos a visitar nuestra web. Aquí en la parte inferior derecha tenéis la dirección numerología-trans.com, así como todas las informaciones adicionales que os ofrecemos y el contacto para que podáis plantearnos cualquier duda o solicitarnos cualquier información adicional que preciséis. Esperamos que esta introducción haya sido de vuestro interés y os deseamos reencontrarnos próximamente en el siguiente videoclip, en el que empezaremos ya a hablar de la numerología transgeneracional. Que tengáis un muy buen día y hasta pronto.